Es una alegría estar aquí inaugurando estas jornadas que llamamos resonancia justamente porque nos interesa siempre poder ir escuchando lo que resuena a partir de lo que hacemos, ¿sí? Y de algún modo es lo que orienta nuestro trabajo y nuestra práctica. Estaba releyendo el programa que armamos y que recién presentó Agostina. Yo la presento a ella, que es una colaboradora asistente de nuestro programa. Y cuando íbamos tejiendo y armando el programa conjuntamente, íbamos situando cuál es el sentido que tiene hoy volver a retomar las resonancias para poder compartirlas y socializarlas. Y nos releía y iba ubicando algunas cuestiones que quiero compartir. Por un lado, decimos que en estas jornadas avanzamos en formalizar lo que llamamos clínica socioeducativa. Y me quiero detener un momento en esta idea de clínica socioeducativa. Cuando pensamos en la clínica, no pensamos, digamos, uno tiende a pensar rápidamente en el consultorio, ¿sí? En un paciente. Sin embargo, clínica, desde la perspectiva que la consideramos, es el modo en que pensamos la práctica con la teoría. Es el modo en que pensamos la práctica con la teoría. Y lo que comanda es la práctica. Lo que nos comanda es la práctica. No es ir a verificar en la práctica lo que la teoría indica, que ya es toda una definición, eso de que la teoría indica. Para nosotros la teoría no indica, sino que es una herramienta al servicio de pensar la práctica, que a su vez es interpelada la teoría por la práctica. La teoría no es el fetiche, no hay fetiche, hay práctica y hay profesionales, hay sujetos intervinientes, y la clínica justamente lo que nos permite, y de alguna manera la jornada de hoy va a ser un ejercicio clínico, porque vamos a estar pensando o recogiendo los frutos del pensar, y hoy también aspiramos a que seguimos pensando clínicamente esas prácticas en las instituciones, y que en ese sentido, por ser en las instituciones, la llamamos clínica socioeducativa, en donde hay tres pilares que nosotros fuimos formalizando a lo largo de estos años como tres dimensiones que confluyen en esta clínica. Una dimensión sociohistórica y política. Ahora me voy a referir un poquito a este último punto, a qué me refiero con política. Una dimensión institucional y una dimensión subjetiva. En cualquier clínica están presentes las instituciones, lo social y las subjetividades. Sin embargo, en quienes lidiamos cotidianamente en las instituciones, sabemos que la institución y lo social tienen un peso muchas veces en exceso, y que van a construir, producir e influir en las subjetividades y a la inversa. Hablamos a la inversa o de manera anudada. Tres dimensiones anudadas en esta clínica socioeducativa que vamos a tratar de escuchar hoy a partir del trabajo que nos van a compartir las cuatro compañeras. Luego decimos clínica socioeducativa orientada por el psicoanálisis. ¿Cuál es para nosotros el sentido que tiene esta orientación por el psicoanálisis? Bueno, por un lado porque nos hemos orientado por ese campo de lectura del sujeto, de los sujetos, pero ubicando que el psicoanálisis aporta
aporta al campo de la cultura, al campo de lo social. ¿En qué sentido? En el sentido de que recoge justamente y trata de pensar y producir a partir de lo que no anda. Entonces, es allí en donde nos ubicamos, siempre a partir de lo que no anda. Y puedo decir y avanzar sobre la cuestión de los casos, es que no hay casos, no hay construcción de casos si no hay lo que no anda. Justamente es a partir del obstáculo que lo encontramos siempre, necesariamente, inevitablemente, en las prácticas, que podemos ir a esa producción que parte de la cual hoy vamos a compartir. Y por otro lado, porque el psicoanálisis nos provee de esa herramienta de lectura, del sujeto del inconsciente, de cómo el inconsciente está operando silenciosamente, silenciosamente pero estridentemente al mismo tiempo. Acá escuchaba la risita de Luciana, resuena mucho, pero va tejiendo también y operando por debajo. Entonces, en esta clínica socioeducativa se trata de estar advertidos que también hay factores que son de un orden inconsciente que van a estar operando, y la pregunta es ¿de qué manera las consideramos? ¿De qué manera consideramos esa presencia de esa insistencia de lo que se repite, en lo que no anda, y que se traduce en con estos chicos no se puede, no me prepararon para esto, este chico no es para esta escuela? Es decir, ahí confluyen factores que son de índole institucional, social, histórico, inconsciente y político, decía antes. Voy a retomar la cuestión de la política. ¿En qué sentido la política? Un poco retomando de lo último que planteaba del psicoanálisis, la política del psicoanálisis es la política del síntoma. ¿Qué quiere decir la política del síntoma? La política del síntoma no en el sentido patológico, de nuevo, no es la clínica en donde vamos en el sentido común, pensar el tratamiento de una persona. Es el síntoma en el sentido de aquello que muestra algo de lo que no anda, por un lado. Por otro lado, el síntoma es aquello que nos permite hacernos pie para advertir que allí hay un sujeto. Entonces, la política del síntoma es que allí hay sujeto con una trama en la cual hay satisfacción paradójica en eso que insiste, en eso que muchas veces decimos, sé que no lo tengo que hacer, pero lo hago igual, repito sin darme cuenta. Entonces, cómo la política del síntoma para nosotros restituye de algún modo les sujetos que están ahí involucrados en esas tramas complejas de la clínica socioeducativa. Y algo más que es importante, que es pensar al síntoma también en las tres dimensiones, porque no hay solo el síntoma del sujeto, también está el síntoma de la institución y también está el síntoma de lo social. Releyendo la clase de apertura de nuestra carrera de especialización, en donde inauguramos justamente en el segundo tramo de la carrera la construcción de casos, releía algunos apuntes que tomamos allí de nuestra querida colega Ebeticio, donde ella justamente introduce la cuestión del síntoma social y se detiene en uno en particular, que es el síntoma social que alude al rechazo, podríamos decir, del síntoma, de los síntomas de los sujetos, de cómo aparece lo sintomático, y cuando aparece lo sintomático no es lo patológico, cuando aparece lo sintomático es que aparece el sujeto
con sus modos, con sus modalidades, y los profesionales, nos dice Eve, respondemos con nuestros síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Que es el modo en que nos las arreglamos para lidiar con lo que nos toca. Un campo de prácticas, en este caso particular, en un campo de prácticas. Dice, los profesionales respondemos con nuestro síntoma. Y el síntoma en este sentido tiene está puesto en valor, no es un disvalor, sino que es la política del síntoma, tiene ese valor de recuperar y reintroducir la lógica del sujeto. Y nos va a decir, vuelvo a la idea, está el síntoma de lo social también, como por ejemplo el rechazo a lo singular. ¿Cómo se expresa, por ejemplo, ese rechazo a lo singular en nuestra época? Y que recogen mucho las instituciones. Las clasificaciones. Las clasificaciones son también un emergente, en este caso, clasificaciones de distinta índole. Las psicopatológicas son muy estridentes en nuestros campos de prácticas. Entonces, allí en donde emerge algo de lo sintomático, hay un casillerito de donde puedo extraer una categoría, y ahí aparece no el sujeto, sino una clase. Entonces ahí se va perdiendo el sujeto. Y creo que hoy lo que las compañeras nos van a compartir, vamos a ver cómo lo vamos escuchando, que es que ahí hay una reintroducción del sujeto, de la dignidad del sujeto, lidiando justamente en estas condiciones de época, con las cuales necesitamos inevitablemente lidiar. Y también está el síntoma de la institución. Entonces, para los profesionales, estar advertidos de que hay un síntoma del sujeto, entonces el rechazo como parte de la sintomatología, digamos, de época. Hay otro autor que seguimos, que es Paul Oranazun, que plantea la idealización del perjuicio, el sostenimiento de un sujeto en su condición de perjudicado. Es decir, son determinadas pistas que de las que nos vamos proveyendo para cuidarnos de que no recaiga siempre en el fusible, que es el sujeto, que lo que no anda salta por un chico, una chica, un chique, un echique, ¿sí? O un profesional, etcétera. Bien, es allí en donde lo político se juega desde la política del síntoma, y que llamamos en una dialéctica compleja entre la micropolítica y la macropolítica. Cuando digo macropolítica me refiero, hay mandatos sociales que se nos encargan a los profesionales en el campo educativo. Por ejemplo, el mandato de inclusión. El mandato de inclusión. Entonces, ahí hay un encargo. Entonces, hay un encargo, y si lo leemos desde el punto de vista del síntoma, es porque vamos a leer a ella y sus paradojas. No nos vamos o es la intención, o la propuesta, la orientación, no es someternos al mandato, sino poder hacer con ese mandato. Poder hacer poder leerlo, poder interpelarlo, y poder escuchar cómo se presenta en la institución, cómo se presenta en los agentes institucionales. No me prepararon para esto, yo estudié historia, yo no estudié adolescencia, a mí no me vengan con eso. Digo, ahí hay un padecimiento también en quien dice esto, que muchas veces quienes trabajamos con profes nos parece, oh, qué tremendo, pero bueno, ahí está justamente de lo que se trata, aquello con lo cual necesitamos lidiar. Y decía macropolítica, que anuda con la micropolítica institucional. En la micropolítica institucional, para nosotros, y es la metodología de trabajo que nosotros elegimos para la investigación y para el abordaje. La investigación para nosotros no está por fuera de la clínica. Este es
decía yo, es una jornada clínica y también es una jornada de investigación porque vamos investigando a medida que producimos clínica. Y en la micropolítica, la construcción de casos, que es un poco el guión, el sentido que toma esta jornada, el caso, ingresando por lo micro, no solo tiene el valor de poder pensar qué hacemos, cómo nos las arreglamos en el asesoramiento cuando los docentes no acuden a la cita, o cuando un niño no para de llorar cuando está por ingresar en el periodo de adaptación, ¿sí? Tiene un valor en sí mismo, pero la construcción de casos, y ese es nuestro desafío, y nos sumo a todos, todas y todes, a poder pensar de qué manera la construcción de un caso puede interpelar, puede aportar, puede enseñarnos a pensar algo respecto de un determinado campo de problemas. Siempre me gusta evocar que el famoso caso Dora, que fue un caso fallido de Freud, ¿sí? El caso Dora, que fue, él escribió el trabajo con una paciente y sus fallos con respecto a esa paciente. Bueno, él a partir de ahí construyó su teoría sobre la histeria. Es decir, que los casos que vamos a escuchar ahora, de la mano de las 4 compañeras egresadas de nuestra carrera de especialización y acompañadas por nuestras y nuestro colega, bendito tú eres, Marcelo Scotti. Entonces, voy a dejar acá planteado la escucha abierta a aquello que podemos seguir aprendiendo de estas construcciones, y agradezco al equipo, que sin el equipo esto es imposible, y van a ser nombradas y nombrado a lo largo de las presentaciones de las mesas. Que sea provechoso y bueno, bienvenides.